Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en la epístola de San Judas. Y bien, Judas, cortito, picoso, pero, si fue contemporáneo con Segunda de Pedro, que sí tocan varios puntos y mencionan hasta por nombre. Por ejemplo, alguien que vamos a ver hoy, que es Balaam. Importante para nosotros es ver, si es contemporáneo con Segunda de Pedro, entonces es por ahí de 65 después de Cristo, 68. Si es hasta después, como lo que yo pienso es que contemporáneo con Primera de Juan, que también toca algunas cosas, lo toca de otro modo, pero sí está señalando algo. Entonces estamos hablando que es la siguiente generación, o sea, los hijos de la generación de los apóstoles, que para entonces solo Juan quedaba, ya muy viejito. Entonces serían los hijos y nietos de su generación. Él está poniendo esto porque sigue siendo una amenaza, sigue siendo un efecto de falsa doctrina y falsos pastores, y lo que dice entonces que tienen que contender ardientemente por esto, o sea, por la pureza doctrinal. Entonces, y es más fácil, la verdad es dejar que otros se preocupen. El problema es que ahí vamos, y en escuela dominical lo verán, en el grupo de jóvenes lo verán, en los discipulados, en el grupo de mujeres lo verán, y todo eso, el pastor se preocupará y todo eso. De repente, los pastores ya están moviendo, ¿ok? Es importante, porque eso está ocurriendo hoy. Entonces, púlpitos de denominaciones que tú habrías dicho, esto jamás, esto no se mueve. Viene Cristo y nos halla fieles, y se están moviendo. Entonces, sí nos conviene como estar así y decir, entonces, ¿qué son las razones? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Cuando el mismo Papa, por ejemplo, está diciendo, bueno, y moviendo dónde está dibujado, en qué cancha vamos a jugar. Entonces, esas tendencias son reales y ha sido siempre así. Siempre es una cuestión de estar enderezando, depurando, tumbando hierba mala que nunca muere, pero al menos podemos cortarla. Entonces Judas, un solo capítulo. Y entonces está hablando primero de cómo Dios trató, Dios siendo soberano, cómo trató con aquellos en sus diferentes momentos, los ángeles caídos, las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los que desobedecían y se pusieron tercos y todo eso. Dios se encargó de ellos en el desierto 40 años. Entonces ahora vamos a tomar el versículo 11. Y dices, sigue así flameando, así con soplete parejo, pero dice, ay de ellos. Y es tremendo cuando en la Biblia está diciendo, ay de ti, ay de ellos, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, cuando Jesús empieza los ayes al cerrar su ministerio en los evangelios, o sea, ay de ti. Bethesda, Bethsaida, donde muchos milagros fueron hechos, ay de ti. Entonces, ay de esta generación, o sea, los hombres de Nínive se levantarán y juzgarán esta generación, porque no vieron nomás vieron a Jonás, pero no vieron lo que estos han visto, pero se arrepintieron. Entonces, sigue siendo tema. El problema que tenemos hoy es que con lo que dice que es tolerancia, que no es tolerancia, es tolerancia a su postura de rebelión contra Dios, pero no es tolerancia porque totalmente, absolutamente, resueltamente intolerante a otra idea. Entonces, nosotros tenemos que estar muy despejados en eso y decir, ¿qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Y lo hemos visto en nuestra serie sobre el credo. Hemos estado así, tardamos un año en Romanos, tardamos un año en Génesis, tardamos así un año en San Lucas y todo eso. Precisamente, tomando el tiempo necesario para dejar estas cosas claras. Lo que pasa, si no lo estamos teniendo presente con nosotros siempre, tenemos un problema y se nos va olvidando. Y también cuando todos alrededor
O sea, podríamos hacer, hay como una docena de juegos psicológicos que yo les podría aplicar. Yo podría decir a ciertas personas y tenerlos así lo que es el auditorio, así dispersos, y decir, tú cada minuto, espera un minuto, empezando con esta palabra que yo digo, es la señal, cuenta un minuto y bosteza. Deja así otro minuto y bosteza. Y al rato todo el mundo va a estar bostezando. ¿Nunca te ha pasado que estás bien quitado de pena y alguien bosteza y ya estás bostezando? Entonces es algo que sucede. Entonces podríamos simplemente que tú tienes así la pierna cruzada, entonces y cada 2 minutos cambiar. Y al rato todo el mundo va a estar cambiando. Es el efecto como seres humanos y no se va a quitar. Pero entonces nosotros tenemos que poner más atención. En Hebreos, entrando en la carta a los Hebreos, dice, es necesario poner atención, a estar atentos a estas cosas, no sea que deslicemos. Simplemente la corriente que levemente y lentamente se está moviendo, sí nos va a mover. Entonces tienes que poner atención. Ok, entonces Judas, capítulo único, versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces menciona 3 personajes del Antiguo Testamento. Acuérdate, el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo y circulando las cartas y circulando los evangelios cuando esto fue escrito. Pero todavía la base para todo eso, entender quién es Jesús, entender qué vino a hacer, qué es lo que logró, entender la esperanza de la iglesia, entender el propósito de Dios, entender los tiempos en que vivimos y todo eso, estudiaba en el Antiguo Testamento. Cuando en Hechos 2 dicen, vamos a hacer una iglesia como la iglesia primitiva, ellos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, entre otras 3 cosas. Pero ¿qué era la doctrina de los apóstoles? Lo que exponían de las Escrituras, lo que Jesús en Lucas 24, o sea, empezando con Moisés y por todos los profetas, explicó lo que tenía que suceder al Mesías. Entonces, así viendo todo eso y sus corazones ardían cuando Él les abría la palabra. Entonces, esto es algo que siempre, para nosotros aquí no es tan difícil decir, wow, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, pero algunos dicen, no. ¿Por qué? Pues porque aparecen ciudades como Sodoma y Gomorra y Dios las destruye. Porque Jonás anda atravesando toda la ciudad de Nínive, dice 40 días y Dios va a destruir la ciudad. No era que, fíjate, Dios te ama mucho y tiene un gran plan para tu vida. No. El plan de Dios para Nínive es ser destruida en 40 días y toda la ciudad se arrepintió desde el rey para abajo. Y Dios, antes de destruir la ciudad por los de Babilonia, esa generación la rescató, se arrepintieron. Entonces podemos estar viendo algo parecido hoy. Puede ser avivamiento que está iniciando en algunos lugares aquí en México, o puede ser simplemente que Dios está dando una pasada más. Pero tenemos que poner atención. Entonces vamos a ver esos 3, Caín, Balaam y Coré. Y luego dice, porque estos son manchas en vuestros ágapes. Entonces, cuando se juntaban, no era simplemente como un culto litúrgico como nosotros tenemos. Y podemos decir en Semilla que no tenemos liturgia y puedo decirte que sí. ¿Okay? Los que vienen de otro lado dicen, en Semilla hacen esto y esto. ¿Okay? Entonces, sí hay. Liturgia simplemente es tu forma de servir. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nos congregamos, ¿cómo servimos a Dios? Y es nuestra forma. Entonces, cuando vemos esto, ellos no tenían esto tan así. Tenían como la liturgia de las sinagogas como judíos, pero la incorporarse más y más gentiles y lejos de comunidades de judíos, entonces, ¿qué van a hacer? Pues estudiaban el Antiguo Testamento. Entonces en parte de lo que hacían, estaban leyendo, estudiando los salmos. Entonces vamos a entrar en sus atrios con alabanza. ¿Ok? ¿Y qué son sus atrios?
O sea, están reunidos como en Filipos, junto al río, están en una escuela de oratorio, como en Corinto. O sea, ¿cuáles son sus atrios? Pero vamos a ver algo acerca de eso hoy también, cuando llegamos a lo de Caín. Entonces, está diciendo son manchas, pero la palabra en griego, y como que en algunas copias la copiaron mal, y hay una palabra muy parecida que es mancha, pero la palabra realmente habla de como arrecifes o rocas submarinas. Entonces Pablo habla a Timoteo, dice, estos, o sea, han provocado el naufragio de familias enteras. Entonces Pablo ya estaba tratando esto, Pedro ya estaba tratando de esto. Entonces, o sea, esto es una amenaza, es una situación real de que no se ve, ¿ok? Son como rocas submarinas y ahí vas en tu barco y no sabes, como nunca has pasado por aquí, no sabes navegar estas aguas que se ven tranquilas y tienen algo sumergido. Entonces pasa el barco sobre eso y hace un hoyo y se hunde, naufragio. Entonces todo lo que está diciendo aquí, o sea, tú dices, ay no, entonces sí, pues como Sodoma y Gomorra. Pues claro, o sea, tú estás pensando que como Sodoma y Gomorra va a ser como Puerto Vallarta o Acapulco o Cancún en Semana Santa, en vacaciones así y así, o sea, un reventón. Y estás pensando eso y necesitamos entender es que no se ve. O sea, el peligro no se nota. Pablo le dice a Timoteo que estos serán así, que así será en los postreros días, que ya son, y dice que tendrán la apariencia de piedad o el perfil de un piadoso, pero negarán su eficacia. Entonces, muchas veces nos vamos con el perfil, que dice esto, que saluda así, que cuando ora hace, oh, sí. Entonces, no, pues mira cómo le conmueve. O sea, entonces estamos con eso y no estamos viendo frutos. Estamos viendo maneras, nada más, modismos y formas de hacer y quizás lenguaje corporal, pero en sí eso no es acción, eso no es fruto. Entonces Jesús nos dijo que si saben saludar bien, si saben decir aleluya, amén con el tono, ya sabes el tono. Entonces, si saben decir eso, que si vienen y dicen Dios te bendice, y que es indicativo, que significa simplemente que Dios te bendice, el sol está brillando, hoy es domingo y Dios te bendice. Pero si dicen eso, entonces como que ya están sacando otra etiqueta. Vengo de un trasfondo carismático, tengo mucha fe. Entonces Dios te bendice. Entonces, así, entonces, y vamos así, vemos su perfil, pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de mi vida? Y eso tiene que ser un tema para mí. ¿Cuál es el fruto en tu vida? Tiene que ser un tema para ti. Y cuando falta fruto, Dios necesita podar para que produzca más fruto. Y entonces, invítale, revísame, examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, eso tiene que ser tema. Ok, entonces, son rocas submarinas. Puedes leerlo y entenderlo como manchas, pero es que una mancha se ve. Y todo lo que está diciendo eso, dice que comiendo impúdicamente con vosotros, eso eran sus ágapes, comían juntos, celebraban la cena del Señor. Pablo trata eso a los corintios, porque algunos llegaban y empezaban a comer y beber ya. Entonces llegan los demás y ya no hay más vino para la cena del Señor y estos ya están cantando las de Vicente Fernández, o sea, está fuera de orden todo. Entonces, o sea, bien, así dice, se apacientan a sí mismos. Eso es importante, como que viendo lo de número uno, o sea, procurando lo mío. Y Pablo dice a los filipenses, dice, así como son, sigan siendo. El sentir que hubo en Cristo, que una de las cosas, no buscando lo suyo propio. Cuando va a enviar a Timoteo a los filipenses, dice, a ninguno tengo semejante. Todos buscan lo suyo propio, los que Pablo podía enviar. Entonces es demasiado fácil, demasiado común ser así, buscar lo mío. O sea, no es como que, ay, aguas, no te voltees. Pero viene un tipo con perfil de cristiano, pero
es evidente que busca lo suyo propio. No se ve. O sea, si fuera obvio, no tendría que advertirnos, ¿no? Entonces, dice, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Aquí en Cuernavaca no importa tanto, pero en lugares como en Tehuacán, Puebla, donde vivimos, pasaban unas enormes nubes. Como ya descargaron su lluvia en Orizaba y ya viene llegando al altiplano, nomás hacían sombra por 2 minutos en lo que pasaba la nube. El cielo es glorioso, es un azul como peltre y nubes blancas, y dices, no, pues eso, hasta se oye a veces que truena, pero eso no va a ser para ti, eso va a ser para Puebla o para Oaxaca, pero no va a ser para ti. Entonces, nubes sin agua. Tiene lo que, o sea, puede llover, pero no va a llover. Simplemente va a pasar y hacerte querer la lluvia, pero no va a haber lluvia. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos. Ves que Pablo les dice a los Efesios 4, que crezcamos, que maduremos, que no seamos como niños llevados por doquiera por cada viento de doctrina. Entonces, son términos que los apóstoles estaban usando, y cuando esto fue escrito sigue siendo. Dice, árboles otoñales sin fruto. ¿Te acuerdas de la higuera que Jesús maldijo? Porque buscó, tenía las hojas, pero no tenía higos. Pues no era tiempo de higos, pero es que aparece primero la hoja, luego los botones, florea y luego los botones. Y los higos van a tardar meses para que ya estén ya listos para cortar. Pero entonces Jesús ve eso ni va a tener. ¿Ok? Entonces árboles otoñales sin fruto, o sea, da la apariencia, pero no hay fruto. ¿Ok? Pero dice, no, pues mira cuántos árboles tienes. Has de comer siempre fruto de tu propio hortaliza. No, nunca dan fruto. ¿Ok? Entonces es una realidad. ¿Qué son los frutos? 2 veces muertos y desarraigados. Y ves que podríamos, aquí hay 2 olivos. Es bíblico tener 2 olivos. Entonces tenemos 2 olivos, podríamos sacarlos de la maceta, podríamos simplemente cortar el tronco y pegarlo aquí, y durante 1 día o 2 o quizás 3 se ve bien el olivo, y las hojas no se caen luego, no se arrugan luego, no se marchita luego. Entonces, ¿te acuerdas lo que Jesús dice en Apocalipsis? He aquí tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces puedes cortarle la cabeza a una gallina y sale corriendo por todo el patio y hasta aletea. Uno así correteó a mi mamá cuando era muy pequeña y le marcó, porque se paraba frente a ella, se quedaba así, se paraba frente a ella, hacía esto y la gallina, dice, pues una gallina sin cabeza es casi es igual que una gallina con cabeza, pero hace así y la gallina se mueve hasta, no, entonces, o sea, no tiene cabeza y me ve. Pero parece que está vivo, parece que está consciente, que la está siguiendo, pero está muerta la gallina y no hay remedio. O sea, no más que acabe esto, 1 minuto de terror para la niña esa, mi mamá, entonces ya, y se acabó. Entonces, viendo eso, o sea, hay estrellas y este año hubo una supernova. Entonces podías, si Cuernavaca es muy difícil para astronomía porque está nublado casi todo el año en las noches. Entonces, pero en cierto punto podías ver una estrella muy brillante y era una estrella que estaba explotando. Ahora, si las distancias de la galaxia y del universo y todo eso son, esa estrella desde cuándo ya explotó, pero es apenas así. Puedes ver en algunas partes en Cuernavaca, tienes vista lejos a la ciudad y en ciertas fechas están echando cohetes y puedes ver de lejos así como puff, humito, puff, en el aire. Cuentas, y llega el ruido de la explosión del cohete, llega después. Entonces tienes nombre de ser estrella y brillar, pero desde hace siglos explotó y ya no existe. Okay, entonces es importante para nosotros ver eso. 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes.
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces dices, ok, Judas, sí, entonces nos vamos a cuidar, vamos a poner atención, nos vamos a cuidar. Pero se ve que para cuando esto está escrito, ya estropearon las iglesias, ya desviaron, ya causaron naufragio en la fe para muchos creyentes. Entonces, y eso es la situación que tenemos hoy. Cuando empecé en Cuernavaca, me dijo Héctor Hermosillo, dice, mira, Semilla México, que vi su comienzo con unas 45 personas, y casi todos, el 85%, así en Semilla llegaron a conocer al Señor. Entonces vienen con lo que el mundo te deja, vienen con las marcas y heridas de la calle, pero vienen así. Dice, aquí en Cuernavaca es al revés, el 85% vienen de otra iglesia y no es católica. El católico viene y casi nomás así, le echas agua bendita, le regalas una Biblia y ya está. No, pero es que te han enseñado falsamente cómo caminar con Cristo, y algunos lo saben y por eso salen y están aquí, pero están ciscados, están desorientados, están cansados, están lastimados. Entonces todo eso es una realidad. Y yo dije así, pero para saber, porque todos dicen buenos días y sonríen, o sea, todo el mundo, aunque le duela la espalda y le duela el estómago, buenos días y sonríen. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿qué es lo que hace el fruto de su vida? Porque entonces, si está bien, dará fruto. Una oveja sana reproduce. Un árbol sano produce fruto en su tiempo. Entonces, simplemente ver los frutos como son. ¿Ok? Entonces, dices, o sea, yo comparto lo que dice Judas, porque he visto cómo destruye la fe, haciendo de creer algo que la Biblia no enseña y luego no lo pueden producir y entonces ya pierden su fe. Y su postrer caso es peor que si nunca hubieran conocido. Ahora están así. Ya dicen, no, pero la Biblia dice, ya no me digas la Biblia dice. Ya no me digas ten fe. Okay. Entonces yo he contemplado muchos de esos casos, entonces digo, ándale Judas, tú dices. Ok, pero vamos a ir a Génesis 4 y vamos a ver primero el caso de Caín. Dice, pues sí, porque Caín mató a su hermano, ajá. Pero entonces, ¿por qué hay que advertirnos aquí en la epístola de San Judas? O sea, ¿por qué tiene que decir cuidado con estos? Porque han seguido el camino de Caín. Pero ¿qué es el camino de Caín? Ok, el camino de Caín no es que mató a su hermano, es el camino que tomó después. Ok, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Su nombre tiene que ver con esa frase. Pues después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso no es malo, ¿ok? Después tenían la ofrenda de las primicias, de los frutos, el grano y todo eso. Entonces eso en sí no es malo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces se entiende otra vez que en cada caso son primicias, que cuando el año, lo que multiplicó el rebaño, los frutos de su trabajo de Caín también, entonces traen eso. Pero dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, en Hebreos 11 dice que por fe Abel ofreció mejor ofrenda que Abel mejor que a Caín. Entonces, o sea, que por fe. Entonces, por fe Abel hizo algo. Es el primer mencionado en toda la lista de los que tuvieron fe. Por fe Abraham, por fe Moisés, pero al principio es por fe Abel. Entonces, de alguna manera sabían qué hacer. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios no recibió la ofrenda de Caín? Probablemente lo que muchos creen de rabinos y teólogos actualmente es que Dios
respondía con fuego. Y en 2, 3 casos se ve eso en el Antiguo Testamento. Es más notable es cuando Elías, con los profetas de Baal y consumió el buey, la leña, el agua, las piedras del altar y la tierra alrededor, y la gente se asustó. Entonces, sabiendo eso, Dios responde. Entonces, que Dios respondía y que traían realmente a la entrada de Edén, que no podían ya vivir en Edén, pero siempre mirando hacia adentro de Edén. Entonces, que la idea era traer esto a Dios porque era el punto de encuentro. El propósito de un holocausto es para establecer un punto de encuentro, ¿ok?, con Dios. Entonces, ¿te acuerdas como dice en capítulo 3 al final? Y pues, quieres distraerte mientras sigo hablando, puedes ver el último versículo de capítulo 3. ¿Y qué es esto? Pone una espada de fuego que da vuelta alrededor del árbol de vida, para que no coman de ese fruto y vivan para siempre en su pecado. Entonces, pero dice, puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ahora solo hay 4 querubines y siempre que los ves están rodeando el trono de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1. Entonces son los querubines. Entonces puso a querubines al oriente del huerto de Edén. Ahora, se da a entender que el huerto no era como un zócalo con su parque en medio y que puedes entrar al parque por muchos accesos, sino que realmente tendría algún tipo de barda alrededor del huerto. Y esa es la idea de que con restringido acceso. Entonces, donde sería el acceso al huerto de Edén, puso los querubines, y muchas veces tenemos eso, los querubines tenían que rugir y espantar a cualquiera que quisiera entrar, pero los querubines son los seres angelicales que atienden directamente y pegado al trono de Dios. Entonces es importante ver eso. Entonces, ¿dónde se encontraban con Dios? Y podían ver su gloria, y podía Dios responder con fuego, y traían sus holocaustos. Entonces Abel trae y Dios recibe su ofrenda, y Caín trae y Dios no recibe su ofrenda. ¿Ok? Ahora, que él siguió las consecuencias de su reacción. ¿Ok? Él siguió esto y llegó a matar a su hermano. Y eso es otro tema que ya vimos en Primera de Juan. ¿Ok? Que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, que no aborrezcamos a otros. Ok, entonces, pero vemos qué sucede. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Se ensañó Caín en gran manera, se enojó, se enchiló. En hebreo literal es que se enchiló. Okay. Entonces, se enchiló, o sea, no pudo disimular, decayó su semblante, no pudo disimular, o sea, incontrolable ira contra Abel, pero antes contra Dios. Es importante, ¿ok? Porque escuchemos aquí la conversación. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La segunda pregunta, la primera fue con Adán: ¿dónde estás? ¿Ok? Y ahora, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Como si Dios no supiera? ¿O porque está poniendo el problema de Caín delante de Caín? O sea, el altar, aunque Dios no recibió su ofrenda, el altar sigue siendo el punto de encuentro, pero no está encontrando Caín a Dios como debe de ser, ni Dios a Caín tampoco. Entonces dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, nadie te está privando de oportunidades, nadie te está limitando. Tú puedes hacer la voluntad de Dios. Abel no es el problema. ¿Ok? Importante. Entonces, y si no hicieres bien, o sea, si tú sigues como tú estás, dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él.
Ahora usan el futuro mucho en hebreo para dar el mandamiento, como no matarás, no darás falso testimonio, entonces es como imperativo, pero usan el futuro en hebreo para el imperativo. Haz esto. Entonces dice, a ti será su deseo. Y es interesante, en hebreo literal, textual, es exactamente lo que Dios le dice a Eva. Entonces, tu deseo será para tu marido y el pecado será, su deseo será para ti, Caín. Entonces, ¿qué es esto? Vas a querer dominar. El pecado quiere dominarte, Caín, y tú le tienes que dominar. Entonces le dice a Eva, el problema va a ser eso, que tú ves, el hombre ve así un árbol a la distancia, tú ves todo el bosque. Y no vas a querer tener paciencia hasta que Adán vea el resto de árboles, entonces tú ya le vas a resolver todo, tenerlo envuelto en papel estraza, amarrado y listo, ¿y quién sigue? O sea, eso es, así tú vas a querer resolver y adelantarte, como hiciste cuando comiste el fruto. Entonces, cuando dice es que la mujer fue engañada, Adán no fue engañado. Y algunos piensan que eso significa entonces que que la mujer es intelectualmente inferior, entonces por eso que no pueda tomar autoridad. Pero otra vez en el Nuevo Testamento, cuando dice eso, está usando la misma construcción, pero ya en griego, tomar autoridad. O otra forma de traducirlo sería autenticarse sin él. Y como pastor ya en ministerio 43 años te puedo decir que ahí está todo el problema en los matrimonios, que cada quien lo suyo. ¿Okay? Entonces si tú andas en algo así, te veo a rato con tus broncas que no has podido resolver, pero realmente es eso. Y cuando vamos a Dios y nos obligamos a Dios y Dios es la cabeza, entonces como dicen en Efesios 5, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero aquí Caín ya no tiene el temor de Dios. ¿Okay? Ahí está el problema. Ve cómo contesta. O sea, el pecado te quiere dominar, Caín, y tú le tienes que dominar al pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora podemos decir, ¿era una familia disfuncional? ¿Era un barrio muy difícil? ¿Es que veía películas muy feas, Caín, y por eso tan propenso? O sea, ¿qué es lo que contaminó? El pecado. No el pecado alrededor, sino en su corazón de él, nada más. Nadie le está empujando sus malos amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Si el debate ha sido durante 150 años con quién se casó Caín, ¿qué vas a mandar regalos o qué? Entonces, y estando ahí en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, primero a Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste el fruto? Ahora Caín, ¿por qué estás enojado? Ahora Caín, ¿dónde está tu hermano? Y ve, así. Entonces dice, no, pero mi hijo tenía buenas costumbres. Mi hijo, o sea, es una buena familia. Guapos, inteligentes, mandan sobre todo, o sea, todo el mundo, hasta los elefantes y los tigres les obedecen. O sea, ¿qué es? Es un buen chico. ¿Cómo así cruzó tantas barreras morales para matar a su hermano? ¿Y qué resuelve, como siempre en los conflictos humanos, qué resuelve matando a su hermano? Pero cuando abandonamos el temor de Dios, Dios para nosotros, no porque sea así, pero para nosotros Dios ya está muy chiquitito y lejos. Por eso Adán y Eva comieron el fruto, sintieron que Dios no ve, Dios no se da cuenta. Y luego tuvieron que encontrar que Dios se da cuenta y Dios está ahí presente cuando están todavía mordiendo. Ok, entonces es importante para nosotros explorar esto y entenderlo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
O sea, contesta como cualquier adolescente malcriado. ¿Qué pasó? O sea, tiene que hablar con los términos de Reina Valera 60 y decir, no, pues vos sabéis, pero yo no. Entonces, ¿qué así? Pues, ¿qué? ¿A mí me importa? O sea, eso ya me lo encargaste a mi hermano. O sea, ¿qué? Entonces, así, ¿y qué de qué? O sea, es una actitud. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta entonces la única sangre derramada fue de sacrificios, empezando cuando Dios degolló animales y usó sus pieles para vestir a Adán y Eva, capítulo 3. Ahora, capítulo 4, ya derramando sangre humana. ¿Y a qué provecho? En la convención política apenas del Partido Demócrata en Estados Unidos pusieron un ban, así, dando abortos gratuitos. El primer día 10 abortos, 10 bebés sacrificados al Dios de ellos. Es así, y celebrándolo. Obama decía, muy escaso y solo cuando es necesario. Ahora están diciendo, no, ¿quién quiere? Pues de una vez 2, ¿no? 2 por 1, no, pues es gratis, vénganse, apúntense. Vamos a abortar a esos chamacos. Y celebrar que podemos. Y te quedas así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que libertad y justicia para todos? Entonces, no, pero ese es el derecho reproductivo de la mujer. Digo, sí, pero hay 2 seres en esto y nunca le consultan al otro. Entonces, al que está haciendo el aborto, la que aborta, pero hay 3 en el cubículo. ¿Qué onda? Entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿Y qué resuelve? Derramar esa sangre, ¿qué resuelve? Y podemos decir, bueno, es un cúmulo de células nada más. ¿Sabes qué? Yo soy un cúmulo de células, tú eres un cúmulo de células, no más que son millones de células y en ese momento ocupaba menos espacio, pero no es menos humano por su tamaño. ¿Okay? ¿Con cuántos virus super ultra microscópicos te enfermaste de COVID? ¿Con cuánto fue suficiente para estarte que no puedes respirar? O sea, con muy chiquito, ¿es menos virus porque es chiquito? Puede ser mortal para algunos. Ok, entonces. Pero ese es el tema y así vemos el inicio y cómo Caín se justifica y su actitud con Dios al ser cuestionado y confrontado. Entonces la tierra es maldita por ti, Caín, porque tú derramaste la sangre de tu hermano. Y sobre la tierra hay consecuencias. Y necesitamos entender que muchos países hoy en día están bajo juicio severo de Dios. México es uno. ¿Ok? Juicio de Dios. Y nosotros como creyentes podemos decir, bueno, Dios me ha perdonado todos mis pecados, sí, pero estamos caminando junto con los demás mexicanos, estamos caminando bajo ese juicio y sintiendo el peso encima. Y hay otros países como Francia, como Inglaterra, que dices, no inventes cada cosa que sucede. Entonces necesitamos ver, estamos bajo juicio. Y algunos de estos lugares eran los más temerosos de Dios, los más espléndidos con el Evangelio antes. Entonces sí hay que entender que hay consecuencias directas por algunas cosas. Dios lo toma muy en serio. Y podemos decir, bueno, yo no creo la Biblia. Pero vas a creer el juicio. Dios la arregla, así como Sodoma y Gomorra. O sea, el fuego no cayó sobre él. No, yo no creo en Dios, entonces quema todo alrededor y sale así, sin ni siquiera le ardieron las pestañas, porque yo no creo en Dios, entonces a mí no me pasa. Estás hablando como niño y la vida no es así. Ok, entonces, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Algo tenemos aquí en México. Mucho trabajo. Eso es inflación, ahora lo llamamos inflación. Trabajas más que nunca y no tienes ahorros.
¿Y qué patrimonio? O sea, te cobran un impuesto cuando naces, cuando compras una casa, cuando la vendes y cuando por fin, así, que te cobran IVA para tu ataúd. No sales sin así. Entonces, o sea, viendo eso decimos, ok, entonces, ¿qué ahora tenemos y cómo se cambiaría? O sea, ¿con qué palanca mueves una montaña de este tamaño? Pero ahorita nomás es Caín. Pero hemos visto que simplemente el camino de Caín, ¿a dónde ha llevado? ¿Cómo estamos hoy? Entonces, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y lo hemos dicho también. Oye, pero es mucho, ¿no? Ya es tiempo, ¿no? O sea, ya levanta o sea, quita el palo. O sea, ya levanta tu castigo, Dios. O sea, ya, ¿no? O sea, déjame respirar tantito. Dios no nos debe nada, nos debe juicio y nos regala salvación. Entonces, grande es mi castigo para ser soportado. Pues Caín, eso tenías que haber pensado hace 15 minutos. O sea, eso no era gran ciencia, no requieres así ser genio, Caín, o sea, simplemente pregunta a Dios. Bueno, Dios, no recibiste mi ofrenda, entonces pues ya no hay, o sea, ya perdí la señal, así me dejaste en visto y entonces, ¿cómo? O sea, yo quería preguntarle a Dios, ¿se puede matar al hermano de uno nomás por puro enojo? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me haces, Dios, si mato a mi hermano? No pensó en las consecuencias o se engañó acerca de ellas. Entonces dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, no Caín, tú. De tu presencia me esconderé. Perdón, Dios nunca le dijo, escóndete. Eso es lo que nosotros nos recetamos, Adán, Eva y ahora Caín. De tu presencia me esconderé. Ahora, hemos tocado eso porque luego tenemos hartas canciones que hablan de que en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Que descienda tu presencia, que nos envuelva tu presencia, que vea yo tu presencia, que sienta tu presencia, que me consuma tu presencia. Ok, pero ¿sabes lo que es esto? Rostro. Porque ver el rostro de Dios es estar en su presencia. 1 Corintios 13, ahora vemos oscuramente como en un espejo, mas entonces cara a cara, ¿ok? El rostro de Dios. Entonces, Jacob, después de luchar con Dios, dice, vi el rostro de Dios y viví. ¿Ok? Entonces es importante ver eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando Moisés y Elías están hablando con Jesús y él así con gloria, y Pedro, Juan y Jacobo están así y están viendo el rostro de Dios? Pero para ellos Jesús es un profeta, Jesús es nuestro amigo fiel, Jesús es a lo mejor el Mesías, pero su concepto del Mesías era muy limitado y ahora están viendo otra cosa. Y entonces Juan después escribe, lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos y lo que palparon nuestras manos, o sea, el rostro de Dios, su presencia. Entonces, viendo eso, de tu presencia me esconderé, no, pero de tu rostro. Entonces uno de los salmos dice, tú me has dicho, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. Esa es la respuesta correcta. Tu rostro buscaré. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y ve cómo va la cosa. Número 1, seré errante y extranjero. No, Caín pudo haberse sentado junto al altar, intentar 1000 veces hasta que por fin, esto es, ahora sí por fe presenté. Y Dios me recibió y ahora estoy en comunión y ya borró mi iniquidad. David lo intentó. ¿Cuántos de nosotros? O sea, inténtalo otra vez. Pues intenta. O sea, tú cada vez que conectas un cable USB nunca entra bien. Entra hasta la tercera. Le haces así, no entra. Lo volteas, le haces así, no entra. Lo volteas otra vez y ahora sí entra. Pero, ¿cómo? Si la primera vez no entró. Así es la regla. Yo no hice las reglas, lo hizo Daiwo o quien fabricó el cable.
pero piensa, o sea, pero ¿por qué sigues intentando? Porque ahí va, y necesito conectarlo, y tengo que avanzar, y tengo trabajo. O sea, lo haces, tengo que cargar mi celular, lo que sea, pero le haces así. Pues chicos, búscale hasta que entre, hasta que empiece el señal, hasta que haya comunión, hasta que sepas que Dios me escuchó, que Dios me ve y me recibe. Entonces búscale. Ay, pero es muy difícil. Sí, es más fácil matar a tu hermano, pero ¿y ahora qué? Y Caín escogió esto. Entonces voy a ser errante y extranjero. Y Pedro escribe a los cristianos y dice, entonces vivan el resto de su tiempo como peregrinos y extranjeros. ¿Ok? Ahora, ambos tienen algo en común. No son de ahí, ¿ok? Extranjeros. Pero el errante camina y no tiene rumbo, no sabe a dónde va. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces, entonces errantes no, tenemos rumbo, tenemos un destino. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con justicia. Tenemos camino, tenemos rumbo y tenemos destino. Y no sabemos qué horas serán, pero sabemos que el sol ya está declinando. Entonces hay que seguir avanzando, hay que seguir corriendo. Entonces esto es, y no somos errantes, sino peregrinos. Es diferente, ¿verdad? Y no andamos de casa en casa como en las posadas. Es un camino y llegamos. Entonces, Dios no dijo, te echo de la tierra. No, la tierra sea maldita por tu causa y no te dará su fruto como antes. Pues simplemente es aguanta vara, Caín. O sea, todos los demás necesitarán ver lo que pasa. Y Caín dice, no te voy a hacer, yo no te debo nada, Dios. Así. Entonces, cuidado, eso es el camino de Caín. No, errante y extranjero. Y entonces, inventa historias acerca del futuro. Cualquiera que me encuentra me va a matar. Y lo que sale es que él se va y se va más allá. Edén, probablemente el acceso a Edén era hacia el oriente, porque así era el tabernáculo y el templo después. Y eso no es coincidencia. Entonces, porque la idea, al entrar, ponerte frente al altar en Edén, frente a Edén, estás mirando, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estás viendo a dónde tienes que llegar otra vez. Edén. Entonces así, ¿y qué es lo que hace Caín? Hace una ciudad más allá. Entonces un Edén artificial. Igual pone un muro, aquí vivimos, aquí hay Oxxo, aquí puedes ir cargar tus pilas de tu celular, aquí tienen gasolineras, aquí tienen Superama, tienen un Costco, tienen un Sam's, tiene todo, colegios, todo, es una ciudad. Y lo pone el nombre de su hijo. Lo que yo hago. Es importante ver eso. Entonces, todos los que llegan, como Adán y Eva y los demás descendientes, después Set, todos los que llegan, tienen que hacer algo. O van a dar la espalda al altar y Edén y mirar la ciudad de Caín, allá. Y ruido, y ahora está el Tri, y mañana va a estar Rayito Colombiano, se ve que se divierten, todo está padrísimo. Entonces, o ves esto y das la espalda a esto, el camino, la verdad y la vida, o das la espalda a esto y miras hacia poniente lo que Dios preparó, pero no tenemos acceso. Entonces, cuando entiendes que en el templo, cuando Pablo escribe a los hebreos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no solo los atrios, no solo el altar de bronce, porque el sacrificio ya fue entregado, no solo así en el lugar santo, el altar de incienso, más allá del velo, que es la carne, al lugar santísimo. Teniendo esa libertad, acerquémonos. Entonces ves eso y todo lo que hacemos todos los días, tú y yo,
Es o esto o es esto. Bye, y voy para esto. Todo lo que haces, todo. Dices, ¿todo? Sí, pero pedí papas grandes en McDonald's en lugar de mediana. Eso no fue hacia Edén. ¿Pero me entiendes? O sea, si lo piensas así, y algunas cosas entonces dices, pues realmente no importan, pero precisamente igual ya no te controlan. Entonces, alguien comió el último Oreo y es un pleito en casa. Ya no importa, habrá más Oreos. No es el fin del mundo. Pero todos los días y todo el día o estás con tu rostro hacia esto o estás buscando el rostro de Dios. Todo. Entonces, eso es el camino de Caín. Ok, ahora vamos a Números 21, 22. Génesis, Éxodo, Levítico, Números 22. Vamos a ver acerca de Balaam. Dice, ay no, de veras, estamos estudiando en la epístola de San Judas y mencionó a 3, entonces tenemos así. Ok, el camino de Caín ahora sí es el error de Balaam. Entonces ya llegando a los campos de Moab, están a punto, dentro de semanas o meses van a cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero una cosecha más de infieles y rebeldes, ¿ok? Entonces, Balac, el rey de Moab, va y trae a Balaam. Y Balaam era algún tipo practicaba o magia, algunos dicen si era profeta de Dios, digo, pues ¿qué hace? Que era probablemente de Mesopotamia, como Abraham, pero vivía en la tierra de los amonitas, ¿ok? Entonces los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, pero los de Moab no les querían dejar pasar. Tenían que dar más vuelta. Entonces no íbamos a comer nada, no vamos a ni siquiera beber agua de los arroyos, pero déjanos pasar, somos muchos, hay niños, hay esto y todo, y no. Entonces sale Balac, el rey de Moab, y contrata a Balaam. Pero checa, versículo 6, Números 22, 6. Ven pues, ahora te ruego y maldíceme este pueblo. Entonces, o sea, ¿lo contratabas para maldecir o para bendecir? Entonces vas a poner una nueva tortillería, traes a Balaam para la bendición. ¿Cuánto te cobra? Pues poquito, porque es una tortillería. Vas a poner un centro comercial, entonces traes a Balaam y te cuesta más la bendición. Ahora, tu rival en negocios está poniendo al otro lado de la avenida, está poniendo también un centro comercial. Entonces le pagas doble, dice aquí la bendición, allá la maldición. Que se les tape el drenaje, que haya problemas de voltaje, que pongan un semáforo que todo el mundo no puede dar vuelta y entrar en su estacionamiento, o sea, ponles la maldición. Entonces podemos ver, ¿pero cómo? Pues no sé, ve a Catemaco y pregúntales cómo lo hacen. Pero sí lo hacen. Entonces contrata a Balaam, o trata de hacerlo. Maldíceme este pueblo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los ancianos de Moab y todo eso, y dieron presentes y todo, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Interesante, entonces el Dios Altísimo es a quien invoca. Tendrán forma de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Okay? Entonces, así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones? Interesante pregunta. ¿Qué varones son estos que están contigo? Pues se llama Javier, Jorge y Juan. No sé, ¿qué onda? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. ¿Que Dios no sabe quiénes son y de dónde vienen y cuál es su mandado? Dios lo sabe, pero Él está poniendo el dilema delante de, porque lo quiere poner aquí. O sea, ¿cómo que no sabes? O sea, si tú invocas a Jehová, tienes que saber que el pueblo de Israel
es suyo y mejor no vas a perder tu tiempo. Entonces déjame ver. Entonces cuando en la palabra de Dios sabemos que no es no, no tenemos que decir, bueno, déjame orar. No es no. ¿Ok? Y dices, ¡ah! Sí, ya te vi. Y ya me vi. No es no. Y eso me ha pasado, eso ha causado problemas y heridas para la iglesia, porque yo veo, la Biblia dice esto y dice, sí, lo bueno es que la gente cambia. No es no. Y luego resulta que no cambió. Y muchos dañados. O sea, tarde o temprano aprenderemos, pero la idea de estudiar esto es aprender antes. Y evitar el problema, evitar los cocotazos. Entonces, el pueblo es grande, ha salido de Egipto, o sea, Dios le cuenta a Dios toda la historia. Si tú te encuentras contándole toda la historia a Dios como si no lo supiera, tu Dios es muy pequeño. Él ya lo sabe. Entonces no le tienes que decir todo esto, y Wikipedia dice esto y aquí, pues te pongo el link para una entrevista que tuvieron en el noticiero y todo, o sea, dándole todo, él ya sabe. Entonces puedes hacer mejor uso de tu tiempo preguntándole a Dios qué hacer, si simplemente qué hago con este Balac. O sea, es imponente, es importante, es esto, es el otro, o sea, ¿hay algo? O sea, él tiene que preguntarle a Dios, no Dios a él. Entonces, el error de Balaam comienza. Entonces Dios dijo a Balaam, versículo 12, no vayas con ellos y maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Óyelo bien, chico, ¿ok? Jehová no me quiere dejar ir. O sea, yo soy buena onda, yo te quiero ayudar, pero Dios es muy estricto. Entonces a mí me lo aplican, no porque el pastor se enoja. Yo qué culpa, yo era un buen chico, yo me llevaba con todo el mundo muy bien. O sea, ¿por qué ya no? Pues porque la burra no nació arisca, hijo, así la hicieron. Entonces, o sea, estamos así y entonces pues es que Jehová no me deja ir, no me quiere dejar ir. Entonces, ¿y qué? Dice, los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac, dijeron, Balaam no quiso venir. No, sí quiso venir, pero dijo, Jehová no me quiere dejar ir. Entonces echó toda la culpa a Dios por el no. Entonces, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más guapos, mejor vestidos, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, haré todo lo que me digas, o sea, tú dime tu precio. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, su precio. Les dice su precio. Dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces todo lo negociable, si es algo chico o si es grande, que lo que Dios no deja, lo que no puedo, pero si Dios quita la barrera electrónica aquí, sí voy a poder ir. O sea, como que os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. No, Balaam, no es no. Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Te va a decir no. ¿Por qué estás molestando? ¿Ok? Entonces eso es el error de Balaam. Y por fin Dios dice, ok, puedes ir, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Entonces puedes seguir leyéndolo, capítulo 23, capítulo 24, y al fin Balac dice, ya no hables, porque lo lleva a un cerro donde nomás no se vea toda la multitud de Israel, nomás un pedacito. Entonces nomás maldícemelos desde aquí, porque eso no intimida. O sea, ve la psicología de estos hombres. Entonces, y Balaam así están ofreciendo borregos, están haciendo esto, y por fin dice, ya ni voy a preguntarle a Dios, ya sé lo que es el futuro. Y da una profecía mesiánica.
inclusive, el cetro y la estrella y todo eso. Ahora, pero después, en capítulo 31, cuando atacan a los madianitas, los israelitas, ¿dónde está Balaam? Él muere con los reyes y príncipes de Moab y de Madián. Entonces, ¿qué es lo que él quiso? Honra. Y honra para él es oro y plata, importancia, respeto, invitaciones de la gente nice, la gente importante y todo eso. O sea, él quería honra. Es el error de Balaam. Codicia. Ver algo y quererlo para mí. ¿Ok? Ahora, vamos a ir. Dices, ok, Números 16. Vamos con la contradicción. La contradicción de Coré. Coré era primo hermano de Moisés. O sea, el papá de Coré y el papá de Moisés eran hermanos en Egipto. Entonces Coré había sido importante en la casa de Leví en Egipto. Pero ya en el desierto, nadie le consulta, nadie le guarda su espacio aquí. Esto pertenece para estacionar su camello, esto es para Coré. O sea, así, él es otro. Pero ya es redimido, ya es libre, ya no está en servidumbre en Egipto. Pero su servidumbre, como él era jefe de tribu, o sea, otros iban y hacían tabiques por él. Hacían sus faenas por él. Entonces, él, la contradicción de Coré, y lo dice bien cortito, Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ahora, Rubén, entre las 12 tribus, Rubén era el primogénito de Jacob. Pero no le está tocando el primer lugar entre las 12 tribus, sino a parecer a los de Leví, porque Moisés. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Se hace un mitote. Los del consejo, varones de renombre. Ahora necesitas entender que estos, cuando leemos en Éxodo, hay una parte donde suben al monte Sinaí con Moisés. Los ancianos, los nobles de las tribus, no 250. Pero entre los 250 eran hombres, y cuando están ahí, ven a Dios y ofrecen un sacrificio, están comiendo y bebiendo, tienen una cena, y la piedra volcánica del monte Sinaí se vuelve como zafiro debajo de sus pies de ellos. O sea, el piso del cielo es zafiro. Y el techo de la tierra es zafiro. Entonces, o sea, están así. O sea, es un momento ahora sí celestial. Entonces, ven con eso, y el pacto y toda la cosa, y gloria de Dios y presencia de Dios, y ver el rostro de Dios entre todo eso. Y aquí están diciendo, ve lo que dicen. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Así de su grandeza y su importancia, es su educación y su estirpe y su rango social y todo eso. Ya basta de vosotros. Ya estamos hartos. ¿Ok? Entonces, es interesante cuando eres pastor y vienen a decir eso. No porque ya me voy a otra iglesia, no, ya nos llevamos a algunos de aquí, y dividir la iglesia, ya basta, como si yo fuera el problema, como si el pastor fuera el problema, como si el menú de opciones para las canciones fuera el problema, o sea, es otra cosa, ¿ok? Entonces ya basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Será? Hicieron el becerro de oro. ¿Será que cuando estaban fornicando, haciendo fiesta después del becerro de oro, o sea, ¿será que toda la congregación son santos? ¿Será que su murmuración y sus quejas y todo eso es santidad revelada? O sea, pero ve cómo es esto, cómo la soberbia se enfoca como láser, y tú estás viendo lo que te estorba y no ves todo. Y la soberbia es la caída de Satanás.
O sea, no ve el poder y la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, no ve eso, nomás ve que Dios le estorba. Caín nomás ve que Abel le estorba. Abel, tienes todo el planeta. No, nomás va aquí enfrente para hacer su ciudad. Para estar echando tierra a su familia y a Dios. ¿Okay? Entonces es importante para nosotros ver esto. Y la Biblia cuenta esas cosas. En el Nuevo Testamento nomás nos dice cómo vivir. Pero nos dice, acuérdate de lo que pasó antes. Entonces no nos da tanta historia como el Antiguo Testamento. Pero empiezas a ver eso y conoces los caminos de Dios. Ahora, vamos. Y en medio de ellos está Jehová. Y a cada rato Moisés postrándose sobre su rostro, intercediendo, no Dios, no los destruyas, no les destruyas. Las naciones van a decir que no pudiste sacarlos de Egipto, ni los destruiste por eso. Entonces, no. Entonces Moisés intercediendo y todo, ¿por qué el altar de bronce? Porque eran pecadores. Y os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Si te das cuenta, para ellos Dios no es real. Simplemente es un golpe político aquí. Que yo soy igual que Moisés, es mi primo hermano. Y aquí están mis hijos, aquí están estos y todo. Cuando lees en los salmos, ves que luego dice Salmo de los hijos de Coré. Sus hijos no se rebelaron contra él. Pero los hijos de Datán y Abiram y estos, sí. Entonces, cuando están así, y la tierra les traga vivos, pero los hijos de Coré ya vivían aparte. Él era de la edad de Moisés, entonces vivían aparte y ellos no perecieron en esta rebelión. Y después, como levitas, se dedicaban a componer salmos. Entonces, no puedes decir que mi familia tiene muy malos antecedentes, Dios no me puede ocupar. Muchos salmos que tú lees y que disfrutas fueron escritos por los hijos de Coré. Ok, entonces, ¿será por eso que no se rebelaron? Buscaban el rostro de Dios. Veían en su música el rostro de Dios. Ok, entonces, se juntan y todo eso. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré, a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, pues vamos a hacer el intento. Todo el que piensa que debe poder acercarse así a Dios, pues que se acerque. Ya saben cómo es. Ok, entonces vamos a hacerlo. Haced esto, tomaos incensarios, Coré todo su séquito. Poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más a Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y hace muchos años alguien dejó de congregarse. Es que yo tengo dones y yo debo enseñar. Y quería alternar domingos. El problema es que él se ponía a enseñar y la gente no entendía nada, literal, nada. Y nomás así seguía y seguía hablando. Eran sus grandes pensamientos, pero la gente se perdía. Entonces dije, mira, yo no soy el que pone los corazones en tu mano. Quiero ver que Dios te use, pero así no te está usando. O sea, tu problema es con él, ¿no? Mejor no quiso estar. Entonces, esto sucede, claro que la tierra no le tragó, pero sí suceden cosas después. Y dice, vamos a hacer esto, y entonces ya es suficiente, simplemente ser levita ya es mucho. Salir de Egipto caminando libres es mucho. Salir de Egipto caminando entre el mar de rojo que Dios abrió y caminar en seco. Ver cómo Dios hizo una explosión y agua subterránea salió como torrente para que ellos bebieran. Cómo amanece cada día el maná y comen de lo que los ángeles comen. Entonces todo eso, y dices, eso ya es mucho, ¿no?
Entonces igual, si estás batallando con tu corazón, piensa, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho que puedas despertarte cada mañana y decir, este es el día que hizo Jehová. Me ama, me llamó, me pide acercarme a Él, me recibe, me ve, me aconseja, me consuela. Me tiene en el hueco de su mano. Es mucho, ¿no? No, pero es que ¿qué? O sea, ¿no es suficiente eso? No, o sea, no estás enumerando bien sus obras hacia ti. Entonces, gratitud es lo que empieza a cambiar el corazón de alguien como Coré y su séquito. Entonces, Moisés dice, y por ellos, por este tipo de actitud, Dios no le dejó entrar a la tierra prometida. Y Moisés dice, gracias, porque por fin me enojé. Dios dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pero igual él tenía la misma receta. Ya es mucho, Moisés, ¿no? Que Dios te deje ver su rostro, que Dios te deje caminar en tierra santa delante de la zarza que ardía, que Dios te deje palpar su gloria, que Dios te escriba los mandamientos en tablas de piedra con su dedo. O sea, ya es mucho, Moisés, y lo que has visto te tiene que durar 10,000 años de maravilla. Pero así somos, ¿ok? Importante para nosotros tener esto presente. Y te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces, tenían que hacer eso. Entonces, los 250 toman sus incensarios y los otros no querían llegar al tabernáculo. Coré y Datán y Abiram. Entonces obliga a Moisés y a Aarón a ir a donde ellos tienen sus tiendas en el desierto. Ahora hay un fenómeno geológico en Sinaí y lo que es el Negev, el mero sur de Israel, que hay huecos bajo tierra. Y había un arqueólogo que estaba investigando algo en el Negev y de repente, ¡pum!, y quedó hasta el pecho. Y porque tenía un asistente, al asistente le agarró y le fue jalando, pero literal por el peso de tierra, y le fracturó costillas y todo eso. Entonces, imagínate, donde la columna de nube y fuego se detuviera, es donde iban a poner el tabernáculo. Y entonces ya tenían la disposición. Cada tribu tenía cuántos pasos para allá: Rubén, Dan, Neftalí, Simeón, Judá, o sea, las tribus distribuidas y no como ellos querían. Entonces, si tú vas a ver a tu novia, pero ya tuvieron que acampar y caminar 10 kilómetros y acampar en nuevo lugar, tu novia tiene el mismo domicilio. Es para acá y 3 para allá y ahí está. Y mi futuro suegro mirándome feo. Entonces estás así, entonces pone todo eso. Entonces imagínate, esa noche o donde estuvieran acampando, están clavando estacas y se oye hueco. Tum, 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 tum. ¿Qué es esto? Tum, tum. Oye, como que retiemble la tierra en sus centros. Vamos a componer un himno nacional. Entonces, o sea, hace todo eso, pero era inestable. Entonces Moisés llega y dice, si no pasa nada, Dios no me envió, acepto, Dios no me envió. Pero si algo extraordinario sucede, como que la tierra les traga hasta el Seol, entonces Dios me envió. En eso, ¡pum! Ha sido más claro. Entonces todos están así. Yo siempre decía que este Coré es un hablador. Yo siempre decía que Coré está fuera de lugar. O sea, ya todos están afirmando su buen corazón y su lealtad a Dios y todo lo demás. Pero la contradicción de Coré es, esto me debe tocar a mí. ¿Ok? Importante. Yo soy alguien. Entonces su contradicción, soberbia, avaricia, codicia con Balaam y con Caín, envidia y al rato indiferencia. Es su rebelión. Yo no quiero nada.
No, aunque me rueguen, ya no quiero nada. Entonces necesitamos ver eso porque puede decir, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, ay de ellos porque se han lanzado por lucro en el error de Balaam, ay de ellos porque están en la contradicción de Coré, ay de ellos, no, deja a los demás, sino yo. ¿Dónde estoy entrando los primeros pasos en el camino de Caín? Porque no quiero terminar donde él terminó. Entonces, ¿dónde están mis pies en este momento? ¿De qué estoy hablando? Y estoy usando frases, pues Dios no me quiere dejar ir. Déjame ver si Dios ya cambia de opinión. Déjame ver si yo le puedo convencer a Dios. Ponlo en oración. Dios ya dijo que no. Ponlo en oración. O sea, si tú ves eso en ti, error de Balaam. Tienes que echar reversa, tienes que enderezar todo eso. Y la contradicción de Coré. Es muy fácil cuando tú no cargas peso saber lo que los demás no están haciendo bien. ¿Te acuerdas cuando Memo Ochoa, medio mundo, porque él así paraba el balón y no parecía que tenía 8 brazos y todo eso? Entonces ya medio mundo va a poner, voy a casarme y voy a tener un hijo y le voy a poner Memo. Así. ¿Y ahora? Entonces, no se te olvide todo eso. Ya lo vimos aquí. Pero vamos a seguir nuestro camino, vamos a nuestra casa, vamos a nuestro trabajo y todo eso. Y de repente como que ya volvemos a la postura y la costumbre. Pero lo que pudiste ver claro hoy, que permanezca. ¿Ok? Y vamos a tomar la cena del Señor. Algo importante que en la Biblia, porque Moisés quería ver el rostro, pero verlo así como yo puedo ver el rostro de mi hermano Aarón. Déjame ver tu rostro, y Dios le dice, no puedes ver mi rostro y vivir. Pero haré esto, pasaré junto a ti y proclamaré mi nombre. Y eso te va a ser suficiente. En lugar de ver mi rostro, mi nombre. Entonces, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en el Evangelio de Juan, la noche que fue entregado, dice, ok, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que recibáis y vuestro gozo sea pleno. Entonces, importante para nosotros es ver eso, que no podemos ver el rostro de Dios, pero tenemos su nombre. Y dice, les he dado tu palabra. No podemos escuchar la voz de Dios como Moisés, pero tenemos su palabra. Pero otra cosa más que Jesús nos dejó, en la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, dice, coman todos ustedes esto, es mi cuerpo. Y puede decir, no, pero no, una galleta cubana, habanera, sexy. Dice, sí. Y luego asimismo tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada para el nuevo pacto. Beban todos. Entonces sigue la discusión si es literalmente la carne y la sangre de Jesucristo. Pero les dice, en el momento que dijo, esta es mi sangre, dice, y no volveré a beber del fruto de la vid, esto, hasta que en el reino. Entonces no se cambió en su sangre. Siguió siendo vino. Eso pasa cuando lees tu Biblia más que escuchar tradiciones, empiezas a tener claridad. Ok, entonces, pero sí nos dejó algo. Y Pablo amonesta a los corintios, dice, si tú comes y bebes indignamente, o sea, si comes sin discernir el cuerpo de Cristo, entonces algunos dicen, sí, porque esto, no requiere tanto fe, sino simple reconocimiento, el cuerpo de Cristo. Y nosotros, siendo muchos, dicen Romanos, somos un solo pan. Pero el problema es eso, te volteas a mirar alrededor y dices, ese es el cuerpo. Sí, es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dices, ay no, pero sí. Pero Dios tiene comunión con esto. Dios convive con esto. Dios escucha, inclina su oído a esto. Dios abre sus ojos y mira esto. Entonces no podemos alejarnos de la realidad de que a Dios
le encanta estar entre nosotros y no somos muy aptos. Entonces hablamos de su presencia, pero la Biblia habla de su rostro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como tu perro, busca tu rostro, ¿no? O sea, escucha tus pasos, viene corriendo y hace esto, entonces tú te volteas así, el perro corre aquí porque algo quiere. Entonces muévete y coletea, pero busca su rostro. Y si no conectas, sigue intentando. Esa cosa tiene que entrar. Es urgente. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, necesita buscar el rostro de aquel que nos ama más. ¿Okay? Que es el camino y la verdad y la vida. Y otra vez, toda esta semana quiero que estés viendo esto en tu corazón, en tus acciones, en tu conversación. O estoy tomando pasos hacia la ciudad de Caín, o estoy frente al altar mirando dónde puedo tener el fruto del árbol de vida otra vez. Es uno o el otro. No hay tercera opción. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por caminar entre nosotros y tocar nuestra cabeza y ungir nuestra cabeza y darnos fuerza, hacernos saber que nos ves y nos oyes y que nos amas. Pero eres terriblemente santo. Y por eso cuando Jesús tomó este pan, dijo, es mi cuerpo entregado por vosotros. Hay un precio para acceso al árbol de vida. Y así mismo con la copa, el nuevo pacto, que establece el nuevo camino vivo al lugar santísimo. Entonces, Señor, tomamos esto recordando y anticipando, porque tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Te decimos hoy nuevamente, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a tomar.